hemos tratado de aglutinar muchísimo en muy poco y hemos tratado de pasar desde los principios más básicos de cómo tratar la sostenibilidad dentro de la empresa, cómo realmente crear una estrategia de sostenibilidad, hasta ir al paso final de comunicarla para generar un impacto más allá de que se quede para ti o de que sea simplemente un mero informe que no va a leer prácticamente nadie porque, seamos honestos, un informe de 200 o 300 páginas que suelen hacer las empresas así un poco más grandes, creo que no se lo lee nadie. Yo me he leído un par, quizás, enteros. Y creo que hay mucha labor de comunicación que hacer por delante, además de toda esa estrategia de sostenibilidad que tenga sentido con nuestros objetivos, con nuestra estrategia de negocio y demás, que esa parte de transmitir lo que necesitamos transmitir y a quién tenemos que hacerlo es al final lo que nos va también a ayudar a generar impacto. Creo que es el mensaje general del libro. Buenos días a todos, bienvenidos a A-Talks, donde la sostenibilidad tiene voz. Soy Pauline Lamuy, directora de marketing en APlanet, y hoy tengo el honor de recibir a Lorena Salgado y Uxía Arias García, que son dos coautoras de un libro, Empresas con Valores, que os voy a presentar después. Bienvenidas a las dos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pauline. Os voy a presentar un poco rápidamente para que la gente os ubique. Entonces, Lorena, tú eres Digital Product Manager en APlanet, especializada en tecnología y sostenibilidad y cofundadora de Fanetic, ¿vale? Entonces, con un poco más de 8 años de experiencia ya en innovación tecnológica, gestión de producto y compromiso ambiental. Eso es. Y por otra parte tengo a Uxía, que es diseñadora gráfica, fundadora de Universo Meraki y experta en branding sostenible. Y que tiene también una larga trayectoria, un poco marcada por su pasión por comunicar valores éticos y ayudar a las empresas responsables a destacar en el mercado. Muchas gracias a las dos. Y hoy estáis para presentar un libro que acabáis de coescribir y lanzar al mercado, que se llama Empresas con Valores: cómo crear una estrategia de sostenibilidad y comunicar el impacto positivo, de la editorial Tebar Flores y colección Terra Libre. Entonces, esto es un poco para poner un poquito el contexto, es una guía práctica para integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial y sobre todo en la comunicación de las empresas. Entonces, tengo una primera pregunta para vosotras, más general un poco cuál fue el origen de este libro y qué las llevó a escribir Empresas con Valores, y un poco qué mensajes esperáis transmitir a los líderes empresariales de hoy en día. Bueno, si te parece, Uxía, empiezo yo y te dejo luego ampliar información. Pues lo cierto es que en 2020, cuando empezó todo el tema de la pandemia y demás, estábamos Uxía y yo hablando de la posibilidad de escribir un libro. Llevábamos bastante tiempo creando contenido acerca de la sostenibilidad, la comunicación de la sostenibilidad y demás, y creíamos que teníamos algo que aportar ahí. Pero bueno, con todo lo que pasó en su momento, fue un proyecto que se quedó en pausa y dijimos, bueno, quizás algún día. Y el año pasado, de casualidad, nos localizó una empresa, perdón, una editorial, nos escribió con la idea de escribir un libro sobre sostenibilidad. Le añadimos el puntillo de la comunicación porque para nosotras era la parte fundamental a la que dedicábamos la mayor parte de nuestro tiempo en aquel entonces. Bueno, en aquel entonces, Uxía totalmente ahora. Y nada, nos sorprendió un montón, ¿sabes? O sea, esto de que te vienen a llamar a la puerta es como raro y pues eso, aceptamos al momento.
Y yo creo que fue un poco como cerrar el círculo también, porque pues pusimos este proyecto porque nos pareció más necesario el directorio que creamos, que fue Fanetic, ¿no? Que ponía un poco en comunicación, digamos, a empresas con valores y a consumidores responsables. Dejamos esto en stand-by y claro, 4 años después es como, vale, pues ahora tenemos una perspectiva bastante más amplia y quizá pues en 2019 no tenía que ser y ahora es cuando tiene que salir. Qué bien, qué bien. Que os hayan llamado a la puerta, digo. Entonces, eso un poco qué mensajes os han permitido transmitir un poquito a las empresas de hoy en día sobre sostenibilidad y comunicación. ¿Cuáles son un poco los mensajes claves de este libro? Bueno, yo creo que hemos tratado de aglutinar muchísimo en muy poco y hemos tratado de pasar desde los principios más básicos de cómo tratar la sostenibilidad dentro de la empresa, cómo realmente crear una estrategia de sostenibilidad, hasta ir al paso final de comunicarla para generar un impacto más allá de que se quede para ti o de que sea simplemente un mero informe que no va a leer prácticamente nadie porque, seamos honestos, un informe de 200 o 300 páginas que suelen hacer las empresas así un poco más grandes, creo que no se lo lee nadie. Yo me he leído un par quizás enteros. Y creo que hay mucha labor de comunicación que hacer por delante, además de toda esa estrategia de sostenibilidad que tenga sentido con nuestros objetivos, con nuestra estrategia de negocio y demás, que esa parte de transmitir lo que necesitamos transmitir y a quién tenemos que hacerlo es al final lo que nos va también a ayudar a generar impacto. Creo que es el mensaje general del libro. Sí, Por añadir algo, diría que también hacerles ver de algún modo que la sostenibilidad al final no es un valor añadido ya en las empresas, sino que es algo que los consumidores están exigiendo, ¿no? Y que va a acabar siendo el único camino, digamos. Entonces también esa parte a lo mejor más de concienciar unido a darles las herramientas para que puedan tener esa hoja de ruta y esa guía práctica para poder aplicarlo. vale. Entonces es una guía que quizás está más enfocada en empresas más pequeñitas o pequeñas y medianas para ayudarles a integrar dentro de su estrategia global y dentro de su modelo de negocio la sostenibilidad y después aprender cómo comunicarlo a todas sus partes interesadas, internas y externas. Sí, Exacto. creo Vale. que las empresas grandes, por su obligación de reportar y demás, van un poquito más allá de lo que empezamos explicando en el libro, en el sentido de recoger datos, reportar datos y demás, pero creo que también puede aportar la parte de comunicarlo sin dormir a nadie, no sé. Creo que ahí también tienen a lo mejor un punto interesante, pero sí, desde luego creo que la guía va mucho más enfocada a empresas más pequeñas y medianas. Vale. Y en esta parte más de comunicación, un poco dentro que entiendo que habéis un poco estudiado las empresas para entender cuál es un poco el mayor desafío que se enfrentan las empresas al intentar comunicar su compromiso y lo que hacen internamente a nivel de sostenibilidad hacia sus partes interesadas, que sean internas o externas. Entiendo que hay desafíos para llegar a comunicar el mensaje correcto de una forma correcta, sin hacer greenwashing, como eso, un poco cuál es el mayor desafío que habéis encontrado en las empresas. Yo diría que la mayor parte del problema de la comunicación parte del desconocimiento, del no saber cómo abordarlo. Y hay como ese balance entre no digo nada y estoy soltando un rollo aquí que nadie quiere escuchar, el punto intermedio de dar la información justa a las personas correctas es difícil de manejar en un primer momento, yo creo. Creo que para mí ese sería el punto clave. No sé qué opina usted.
Yo quizá diría que pesa mucho que grandes empresas no hayan hecho las cosas del todo bien y que se haya visto ese greenwashing tan descarado, y quizá eso es lo que le pesa también a la hora de comunicar a las empresas que sí lo están haciendo bien desde el principio, que se han puesto unos objetivos, digamos, para integrar la sostenibilidad en su comunicación, ¿no? Y luego que tendemos mucho a pensar que estamos abrumando a la gente con lo que estamos comunicando y, jova, tenemos 1 millón de impactos al día de otras marcas, sobre todo ahora, pues con redes sociales. Ya no te hablo solo de lo que puedas ver, pues yo que sé, que vas en coche, una valla publicitaria, etcétera, etcétera, sino que la gente va a su bola, y que comuniques algo una vez no quiere decir ni que lo haya visto ni siquiera la gente que está interesada en tu empresa o en tu proyecto. Entonces, quizá lo complicado pues sea encontrar ese equilibrio y comunicar de forma honesta, que hay veces que se están haciendo las cosas bien, pero no se están comunicando las cosas bien. Y eso bueno, genera confusión, digamos, en el consumidor, ¿no? En el cliente final. Vale. De que entonces internamente están haciendo las cosas bien, pero no consiguen comunicarlo de una forma correcta al target correcto, ¿no? Mm. ¿Eso cómo puede ser que no consigan comunicar al final un impacto que están creando bien, haciendo las cosas bien? ¿Cómo puede ser que haya eso, que se pierdan a la hora de comunicarlo? Nos hemos encontrado desde personas que han asumido completamente que lo que hacen es normal y no hay nada que contar, como por ejemplo, o sea, yo en su momento tuve un cliente que había gastado muchísimo dinero en medir toda la huella de carbono de absolutamente toda la cadena bueno, ellos fabricaban calzado, de toda la cadena, de todos, o sea, habían ido muy al detalle, había costado mucho dinero. Y eso se lo habían guardado para ellos, para los fundadores, nadie más lo sabía. Y trabajaban para reducir esa huella, pero nadie más lo sabía. O sea, esto me lo contaron después de estar trabajando con ellos 3 o 4 meses. Y yo, hola, esto hay que contarlo. Desde cosas tan simples a después, también para las empresas más pequeñas, a veces es muy difícil recopilar datos y tú tampoco puedes hacer afirmaciones sin basarte en un dato, ya no solo porque sea greenwashing, sino porque ahora mismo la legislación va en ese camino y tenemos legislación europea diciéndote no puedes hacer eso. Entonces, a veces es difícil recopilar información y pues no voy a decir reduzco plástico sin decir reduzco un X% del plástico que produzco en tal parte o lo que sea. Entonces, yo creo que un poco porque se lo toman con naturalidad, porque no tienen el dato o porque simplemente por desconocimiento de que eso a lo mejor es algo que puede generar impacto en cierto sector de la población o en, no sé, en sus partners, en lo que sea, no se dice, no se cuenta o se guarda y a ver, esperando el momento a lo mejor. Y, y entonces entiendo que hoy en día para poder comunicar y tener impacto necesitas tener datos. Entonces necesitas poner en marcha todo tu proceso de reporte de datos ambiental, social y de gobernanza para poder después apoyar tu discurso en algo tangible como un dato. Pero después, a la hora de comunicar también hacia distintas partes interesadas, que pueden ser consumidores finales o personas que tampoco quieren quieres abrumarlas con muchos datos, ¿cuál sería un poquito el balance entre necesito dar datos para que sea tangible y sea factible y no haya greenwashing, pero también tengo que explicar el proyecto, lo que hacemos, digo, cosas más cualitativas? No sé si... Yo creo que quizás se pueda tener ese informe, ¿no? Del que hablaba Lore, que se leen 2 personas de las 400 a las que puede llegar, que sea más aburrido, ¿vale? Pero luego también dar esa pequeña información que sí que puede ser importante para el consumidor de manera más amena, digamos, pero que realmente si quieren eh, consultar o ampliar la información, que haya esa opción, que no sea un lanzo datos al aire y esto aquí se queda y a ver cómo lo compruebas si esto es real o no. Ushia además diseñando sus packagings de sus clientes, o sea, ahí hay mucha información
que realmente estamos a lo mejor desperdiciando espacios que sí o sí el cliente va a ver o el usuario va a ver, sin que le estemos aprovechando para darle una información útil de una manera visual, de una manera fácil de consumir. Eso, evidentemente, eso no van a irse a un informe, a una memoria de sostenibilidad gigante, pero en el momento en que entran en tu web, llegan a tus redes sociales, ven tu producto físico si lo tienes o lo que sea, hay un montón de cosas que sí que podemos hacer digeribles, consumibles y que aporten algo. O sea, a lo mejor a mí no me dice nada el hecho de que digas, pues hemos reducido 102 kilos de CO2 por cada producto que estamos lanzando al mercado o lo que sea, porque no sé lo que eso implica, pero traducir eso en algo que yo como consumidor pueda entender o como cliente pueda entender, es creo que donde radica el valor y donde radica el impacto que podemos generar. Vale. Entonces, en base a eso, ¿cómo pueden las empresas un poco construir confianza con sus partes interesadas, evitando esta parte de greenwashing? Es una, ¿qué ejemplo podríais dar de concreto de estoy haciendo esto, tengo este dato que lo avala? ¿Cómo puedo empezar a comunicarlo en función del target? Quizá lo más importante sea conocer muy bien a esa persona a la que se lo vas a contar, o sea, saber también cuáles son sus intereses, ¿no? Ya sea, pues, yo que sé, a nivel interno, pues los trabajadores de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa que sepan, pues lo que decía Lore antes, ¿no? Pues esta empresa de calzado solo lo sabían los fundadores que habían hecho, no, pues también implicar a nivel corporativo para que no solo sea desde la propia marca como tal quien lo cuenta, sino también pues, toda la gente que trabaja para esa, o sea, es todo marca al final, digamos. Y también conocer al público final para ver cómo le vamos a hablar, cómo se lo vamos a contar, porque pues eso, si hablamos en términos de CO2, lo que dice Lore, no es algo con lo que estemos familiarizados la mayoría de las personas, pero a lo mejor si, no sé, me dices, en vez de hemos ahorrado 1.200 litros de agua, pues esto equivale a X lavadoras, todos ponemos lavadoras, todos sabemos a qué puede, o sea, podemos hacernos una idea mucho más real del impacto que está teniendo y lo que estamos consiguiendo, digamos. Para mí una de las claves en esto de generar confianza es la transparencia, pero la transparencia de verdad, no la transparencia. Y para eso es importante lo que decía Uxía, que podemos tener siempre la información disponible para quien quiera ampliarla. Habrá quien no, quien le valga con el dato que me estás contando ahora mismo o la historia que me estás contando ahora mismo, pero habrá quien necesite profundizar, ver un poquito más allá. Y que tengamos esa información disponible para cualquier tipo de stakeholder, para mí es fundamental. Recuerdo que ahora creo que no lo tienen, pero la marca esta Minimalist Brand al principio tenía públicos todos sus datos de ventas, qué porcentaje iba a cada parte, dónde se gastaban el dinero al final y también, no sé si creo que era la misma marca que incluso en las etiquetas, o sea, en las etiquetas no, en el ticket o factura que te hacían, iba desglosado ahí de lo que tú habías pagado, cuánto iba para los empleados, cuánto iba para la materia prima, cuánto iba para marketing, todo. O sea, creo que ese tipo de prácticas ayudan mucho a esa generación de confianza. No digo que tengas que tener lo mismo, sino que cuanto más información podamos tener disponible, más fácil será que construyamos un relato que tenga sentido y que cualquiera pueda llegar a lo que necesita saber. Sí, en base a eso también es muy importante la coherencia, digamos, porque no es, vale, me gustan estas ideas y las aplico a mi marca, sino que tiene que tener coherencia con el mensaje que queremos dar. Es decir, por seguir con el ejemplo que comentaba Lore, esta misma marca pues también tiene un podcast en el que entrevistan a personas que para ellos lo están haciendo pues de una forma correcta, digamos, o como se debería hacer, o generando un impacto añadido, ¿no? Pues que toda la comunicación, no solo la de cómo estamos integrando la sostenibilidad, vaya acorde con los valores de marca, con los porqués, ¿no? Con el por qué se ha creado esta empresa y con cómo queremos
impactar en el mundo que nos rodea. Ya no, o sea, es que esto suena como muy... oh, pero no, pues a lo mejor simplemente decido trabajar con proveedores locales y voy a darle un poco de visibilidad a mi barrio. Pues oye, pues es algo que va con ese impacto que quieres tener. Vale. Y entonces, dentro de la organización, para que esta comunicación sea efectiva y transparente y de confianza, ¿con quién soléis o solíais trabajar? Digo, ¿cómo se organizan los departamentos para que siempre la comunicación sea efectiva, sostenible, basándose en datos que quizás recogen departamentos, no sé, financieros, recursos humanos o el departamento de sostenibilidad? ¿Cómo, al final, cómo tienen que trabajar todos estos departamentos de comunicación y ESG, finanzas, recursos humanos, para que haya una comunicación sostenible, eficaz y de confianza y transparente? Con herramientas como Aplan. No, a ver, realmente la recogida de información y datos, dependiendo, o sea, evidentemente si es una empresa de 10 trabajadores, la información fluye mucho más fácil que en una de 1000, en el sentido de que es más fácil que todo el mundo esté enterado un poco de todo. Y eso lo pongo con acotaciones porque es más fácil, pero puede ser que no pase. He visto opacidad de empresas de 3 personas. Pero al final, si estás intentando que tu comunicación sea transparente, fiable y demás, tiene que partir todo dentro de la empresa desde el punto de partida de que todo el mundo debería estar al corriente de lo que sucede. Y eso no me refiero que tengas que tener a la gente metida en 200 hilos de correos ni demás, sino que cada uno tiene que recibir la información que tiene que recibir y cada uno tiene que aportar la información que tiene que aportar. Ya te digo, a medida que la empresa crece y necesitamos hacer esa información tanto para recoger como para compartir, más amplia o que implique a muchas más personas, sí que veo fundamental un sistema, una herramienta, algo que nos permita tener esa trazabilidad, ese seguimiento de la información, o sea, tenerlo también disponible cuando lo necesitemos. No siempre voy a tener que estar viendo todo, ni necesito todo el tiempo ser consciente de todo lo que está sucediendo. Pero creo que esa parte de organización, pero vamos, como con cualquier tipo de métrica o cosa financiera o demás, o sea, nos apoyamos en herramientas porque si no es imposible a medida que crece. Vale. Y ahora os quería preguntar también, ya que estáis trabajando también con empresas que comunican, ¿qué ejemplo un poco práctico de comunicación sostenible os inspiran y el por qué? Para dar un poco un ejemplo más práctico a la audiencia. Vale, pues yo voy a ir por la parte que me toca, por un ejemplo de packaging que es de mis favoritos desde, vamos, no sé en qué año salió esto, y creo que fue en 2018, pero me flipó y me acuerdo de él muchas veces, que es la marca Benningson, que es de pijamas, bueno, es ropa de niños, digamos, y tiene claro que, bueno, tiene claro sus valores de marca, digamos, y uno de ellos es que ningún niño pase frío. Entonces ellos crearon una línea que es un pijama de bebé, que por cada uno que venden o sea, donan otro a familias en peligro de exclusión, digamos. Esos pijamas los confeccionan madres peruanas en peligro de exclusión. Entonces ya por esa parte, o sea, ya estás decidiendo quién hace ese trabajo y cómo puedes ayudar de, bueno, que tú también estás recibiendo ese trabajo a la empresa, ¿no? Pero bueno. Y además, para cerrar el círculo, han hecho que el envase de ese pijama esté hecho en papel soluble en agua con jabón. Entonces, ¿qué consiguen con esto? Además de cerrar el ciclo de vida de ese packaging, que incluso en sitios que, bueno, pues que tendrían difícil acceso a condiciones de higiene, digamos, que ese packaging se pueda utilizar para lavar ese pijama varias veces. O sea, a mí esto me parece un ejemplo bestial. O sea, sin necesidad de, es que no hace falta ni comunicarlo. Tú ves el packaging y ya entiendes todo de esa empresa y todo el impacto
que está generando esa compra que tú estás haciendo. Entonces, ese es uno de mis favoritos. Podría poner muchos más, pero a mí este me encanta, me parece que está completamente pensado. Yo la verdad es que me voy al clásico que siempre hemos usado todos en este mundo, que es Patagonia. No sé, o sea, es que no hace falta decir mucho más de ellos. Creo que lo han hecho todo desde el inicio con mucho sentido, con mucho conocimiento. Han sido lo transparentes que han podido ser, han sido muy, muy consonantes con todo lo que estaban haciendo y todo cobra sentido al final. O sea, ya han pasado de hacer ropa no solamente deportiva y para deportes extremos como empezó al principio, sino que algo también incluso más para el día a día, y han transmitido siempre los mensajes de una manera para mí muy eficaz. Y, y es que a día de hoy se sigue recordando un anuncio de ellos de hace un montón de años de no te compres esta chaqueta. O sea, lo veo cada cierto tiempo en LinkedIn de nuevo y es como sigue generando impactos esto. Y no sé, para mí son un ejemplo a seguir, que es un clásico, pero que siempre ha inspirado a un montón de marcas. Y entonces, desde la perspectiva del consumidor, desde vuestra experiencia, ¿qué creéis que ha podido cambiar en estos últimos años en sus expectativas frente a marcas responsables? ¿Qué esperan ya los consumidores que están ya más y más concienciados? ¿Qué esperan, qué miran, qué analizan? Un poco qué ha cambiado estos últimos años que hacen que las marcas ya se tienen que adaptar y cambiar su modelo de comunicación. Creo que cada vez es más real lo de que no, o sea, ya no permiten que algo no sea responsable. Evidentemente sigue habiendo muchísimas locuras y seguirá habiéndolas en el ámbito ambiental, en el ámbito social y demás que hacen las empresas, y seguirán haciéndolas mientras lo sigamos permitiendo. Pero creo que cada vez es más real la gente que dice no a esto, no voy a consumir más esto porque han hecho tal, o me he enterado de que, o sea, ya no queremos pasar por ese aro. Y creo que será una cosa que se irá poniendo cada vez más en nuestro día a día, en el sentido de no quiero que me cuentes tu película de cuán sostenible es lo que haces, porque ahora tu plástico de no sé qué es reciclado o lo que sea. No quiero que me cuentes esa película, quiero que de verdad estés haciendo cosas y no te voy a permitir que no sea así. Eh, lo estoy viendo incluso en personas que no están realmente concienciadas como tal, sino que es como, jolín, esto no está bien, ¿sabes? Es suficiente. Creo que también al estar más informados de ciertas prácticas y demás, también se ha generado desconfianza, y ganarnos la confianza de los clientes es más difícil que antes, y por eso de nuevo volvemos a lo de tenemos que aportar datos y toda la información que sea necesaria tiene que estar disponible, porque si no, no tiene ningún sentido. Y por otra parte, eso, yo creo que ya ellos se esperan que las cosas sean bien, estén bien hechas y que sea lo normal, vamos. Es que sería mucho más fácil consumir si eso fuera lo normal, ¿sabes? No tener que investigar al dedillo cada marca nueva que descubres. Pero sí, yo creo que conceptos que hace unos años no se conocían, ahora están sobre la mesa, ¿no? Pues a nivel pues, transparencia ambiental, yo qué sé, la ética animal también se ha puesto mucho más en valor en los últimos años. Y bueno, buscamos que no solo nos no solo nos hablen de los valores, pues como dice Lore, ¿no? Que no me cuentes tu película, sino que eso se traduzca en acciones tangibles. O sea, ¿qué estás haciendo tú para demostrarme que estos valores que dices tener son reales? Em, y esto entonces, ya volviendo a la parte de empresas, ¿qué tips podríais dar a una empresa mediana?
de cómo empezar un poco este camino hacia una comunicación sostenible, cómo tienen que empezar, por dónde, y no sé si tenéis algunos tips un poco de Lo, generales de lo, comunicación. lo detallamos bastante en el libro y de hecho es un poco el orden que siguen los capítulos. O sea, primero mira dónde estás, qué impactos estás produciendo, cómo lo estás haciendo, qué tienes, qué no tienes, tanto positivo como negativo. Cuando sepas dónde estás, ponte objetivos de qué quiero conseguir, cómo puedo mejorar y demás. Fíjate cosas numéricas que puedas medir, no en plan, "Ay, qué bonito, quiero salvar el Amazonas". Vale, sí, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Y al desarrollar toda esa estrategia y estar ya con esas KPIs, esas cosas que vas a medir, empezar las acciones, tus planes de acción, de irlo desarrollando a la vez que vas comunicando tus avances. No solamente tienes que comunicar lo que ha ido bien, sino también lo que no ha salido como esperabas. Oye, pues yo esperaba que haciendo esto, pues mi consumo energético se redujese no sé cuánto, pues si no ha pasado porque he llegado hasta tanto, o lo que sea. Y eso también al final genera confianza. Pero yo creo que al final lo que tienes que hacer es seguir la secuencia de cualquier tipo de estrategia, en plan, mira dónde estás, mira hacia dónde quieres ir, qué pasos vas a seguir, mídelo, comunícalo. No, no hay más. Sí, todo esto sin olvidarte de involucrar, ¿no? Digamos, a todas las partes interesadas para que, bueno, pues para que realmente funcione. Al final es integrar esa metodología en todo lo que hacemos, digamos. Vale, todo. Y entonces también decías, Lorena, de no esperar quizás el resultado de un objetivo, un proceso que has puesto en marcha para comunicarlo, pero también comunicar el proceso y lo que estás haciendo antes de tener el resultado, que esto podría ser también Sí, tener valor y... desde luego. De hecho, esta mañana estaba leyendo, no me acuerdo del nombre del proyecto porque soy un horror para los nombres de las cosas, pero estaba leyendo de un chico que había sacado un caldo donde todos los beneficios se donan a las ONGs que los clientes elijan. Sí, un caldo navideño, caldo normal, caldo que puedes usar para cocinar o para tomar. Y evidentemente está lejos del objetivo que tiene marcado tanto de donaciones como para generar unos ingresos para él mismo y demás. O sea, es algo que hace pues en sus ratos libres y pues está contando ese progreso desde el principio, en plan, pues este mes he conseguido esto, este mes he conseguido lo otro, pues ahora vamos a tal. O sea, me parece que incluso eso une mucho más al stakeholder, que no voy a decir cliente, no voy a decir consumidor, o sea, el stakeholder que corresponde en su momento, te va a quedar, o sea, vale, yo conocía esto cuando aún no tenían nada, te da como mucho más nexo con ese proyecto, con esa empresa, con lo que sea. Yo creo que hacerlo desde el principio, incluso, oye, somos una empresa grandísima y estamos haciendo esto que no está bien, nos hemos dado cuenta y vamos a hacer esto para corregirlo. Bueno, te vamos a ir contando cómo lo estamos haciendo y cómo vamos progresando. O sea, no es simplemente un proyecto que acabe de nacer, se puede aplicar a cualquiera. Creo que eso genera muchísimo, muchísimo impacto en las personas. Al final queremos no ser perfectos, para eso ya están los filtros de Sí, Instagram. ¿no? Y más que nada porque nunca va a estar 100% bien, es decir, siempre va a haber cosas que mejorar y al final lo importante, ¿no? Es irnos poniendo pues objetivos a largo plazo, pero también a corto plazo e ir ajustando a medida que vamos avanzando. Decir que somos totalmente, o sea, impacto cero es imposible. O sea, impacto cero a nivel ambiental o que es imposible. Siempre va a haber cosas que mejorar y yo creo que está bien asumirlo y poder trabajar para seguir mejorando. Y me estaba haciendo la pregunta de, al final, para comunicar tu estrategia, tus procesos, tus resultados a las diferentes partes interesadas, que pueden ser muchas, teniendo que adaptar tu discurso y trabajarlo en función de cada target, esto es mucho trabajo, son recursos y, y al final si la empresa no tiene tantos recursos para poder asignar y hacer una estrategia de comunicación completa, adaptada, adecuada, ¿por dónde
tendrían que empezar? Ahí está el tema de la priorización. O sea, tú tienes muchos stakeholders, muchas partes interesadas, pero no todas son igual de relevantes para el momento en el que estás. Es probable que si yo abro un negocio hoy, mis principales partes interesadas sean mis proveedores porque me proveen y mis clientes porque son los que me van a poder pagar y pueda seguir a la cadena. Y a medida que vaya creciendo puedo ir expandiendo esos recursos que yo le doy a esa parte de, tanto la parte de, oye, generar impacto positivo como la parte de comunicar ese impacto. Creo que es algo que eso que hay que ir escalando poco a poco, ¿no? Claro, no podemos pretender atender a todos desde el minuto número 1. Vale, vale. No, que esto sí, me preguntaba porque al final es muy interesante, pero no todas las empresas tienen un departamento, una persona dedicada a la comunicación y tienen que adaptar un poquito en función de los recursos que tengan internamente para llegar, para que tengan un mensaje impactante, pero que lleguen de forma correcta, quizás eso, no a todo el mundo, pero a las partes interesadas que son importantes para ellos en ese momento. Vale. No sé si tenéis más cosas que añadir o si queréis hacer un pequeño teaser general del libro para que la gente que se lo esté pensando acabe comprando para Navidad, para regalar, sí, a unos familiares o a alguien que esté en este mundo. Justo la editorial, estábamos hablando el otro día, que decía que las librerías no acababan de entender muy bien qué estaba pasando con el libro en el sentido de, ¿pero esto es para regalar o para qué es? Creo que no es un regalo que se le pueda hacer a cualquiera, porque no es un libro que te vaya a salir como una novela. O sea, creo que es una guía práctica que puede ayudar muchísimo, pues eso, a emprendedores y empresas que quieran empezar a hacer las cosas bien. Desde luego, si conoces a alguien que esté en esa situación, es un buen regalo, pero si no, creo que es algo más de autorregalarse a uno mismo. Y nada, como teaser, simplemente pues el título lo dice un poco todo, en plan, un pasar de algo un poco ambiguo a una estrategia concreta y comunicarlo correctamente. Yo creo que hemos tratado de reflejar en eso, en cada uno de los capítulos, el paso a paso. Hemos simplificado mucho todo para que sea accesible para cualquier persona, aunque no haya oído la palabra greenwashing en su vida. y que al final pues pueda sacarle partido el mayor número de personas que estén interesadas. Sí, no es solo nuestra perspectiva en estos años, sino que también hemos involucrado bueno, a personas que hemos conocido por el camino, que tienen pues también su empresa que pretende hacer las cosas de un modo diferente y recogemos también un poco su perspectiva. Yo creo que es pues la guía que Lore y yo quisiéramos tener cuando, cuando nos lanzamos al mundo del emprendimiento también. Totalmente. Qué interesante, qué interesante. Y una última pregunta ahora que me haya venido. ¿Cuál es vuestra definición del greenwashing frente a una comunicación sostenible? Para mí la diferencia principal radica en la honestidad, aunque a veces, a pesar de querer decirlo de forma honesta, caemos en el greenwashing por falta de información, ¿no? Pero para mí radica en el fondo, o sea, en querer hacerlo de forma honesta o querer hacerlo solo por la venta. Para mí, aparte, o sea, suscribo 100% lo que acaba de decir Lucía, para mí esa parte que dice de la falta de información es quizás uno de los puntos claves que choca a veces con las buenas intenciones, porque eso me he encontrado con muchos clientes míos en el pasado, con muy buenas intenciones, pero que las prácticas no eran las más correctas precisamente por no recoger información o no compartir la información concreta. Y creo que esa parte de eso, de datos es muy, muy, muy importante. Y al final, eso, los datos totalmente transparentes creo que es lo que diferencia el greenwashing de una comunicación sostenible. Perfecto, muchas gracias a las dos. No sé si queréis añadir algo.
que se Creo me haya escapado. Creo que lo hemos cubierto un poco todo y nada, o sea, yo por mi parte muy agradecida. Me acabo de acordar, según decía Uxía, que hemos contado con colaboradores en el libro, no sé qué, pues uno de esos colaboradores estuvo hablando aquí de comunicación sostenible, que es Vanessa Peloche, de Believers. Y nada, muy agradecida a todos ellos por la participación, a vosotros por la entrevista y bueno, pues esperamos que el libro sea de ayuda y sea útil. Y por mi parte también agradecer la invitación. Es la primera entrevista que hacemos sobre el libro y siempre hace más ilusión. Y bueno, que al final también es un honor estar con toda esta gente en el proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias a las dos, Lorena y Uxía, por presentar este libro, Empresas con Valores. Espero que sea top venta el año que viene, en 2025, para que todas las empresas ya puedan llegar a un nivel de comunicación excelente hacia todas las partes interesadas y sobre todo el consumidor final. Y un placer estar con vosotras y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a las dos. Gracias. Gracias. Chao.